Che, lo de Bolivia, dos o tres temas, ¿no? La verdad que Nico Lantos lo llevó muy, muy bien el fin de semana. Digo, lo que no aparece es el ala blanda de Juntos por el Cambio. ¿No? Muy fuerte, muy fuerte. Y después las relaciones, ¿no? Del PRO con Almagro, con la OEA, con el golpe. Digo, pensemos que estuvo Vidal sacándose la foto con Almagro ahora, hace nada, ¿no? Sí. Que está de ellos, está Pompeo, está Cantón, hay varios del PRO en la OEA. Y digo, y después nadie sale a despegarse. Digo, ¿qué es el radicalismo si no le queda ni siquiera su apego a la democracia? ¿Manes dijo algo? El nuevo de la política. ¿Dijo Nadie. algo? ¿No? Y es interesante lo del PRO, que salió en manada a bancar a Macri con lo del correo, que es un escándalo nacional de 2 décadas, y que ahora lo banca en la venta de armas para un golpe militar. Porque es posible que estemos ante un acontecimiento histórico y los miembros del PRO sean los más leales de la historia argentina, ¿no? O la otra opción es que el jefe siga siendo él. O Porque que si haya, no, que haya otra jefatura por arriba también, ¿no? a mí me parece que ahora con estas cosas que uno va viendo queda la idea de que de que de ese espacio él sigue siendo el jefe, que le conviene en este caso que los candidatos sean otros, que es lo mejor para cuidarlo a él mismo, pero la forma en que le responden, porque vos pones, yo entiendo lo que vos decís, ¿no? Decís, bueno, el jefe es Manieto, cosa que estoy de acuerdo, obviamente, es el hombre más poderoso de la oposición, pero Manieto puede usar a otro, no a Macri, ¿no? Sin embargo, me da la impresión de que el gran jefe de Juntos por el Cambio sigue siendo Macri, y que a la gente que él pone adelante la pone porque le conviene, porque él no puede ir a una elección, pero es muy fuerte que nadie se despegue de algo tan grave, Sí. Y cuando salieron el otro día a bancarlos en los del correo, ¿no? Debo decir, ¿era necesario? Y ahora es necesario bancar el apoyo a un golpe de Estado, o realmente el tipo sigue siendo el jefe. Me parece que es imprescindible para cualquier analista político entender hoy que la oposición no es democrática, ¿no? Que es parte de la persecución, del encarcelamiento de opositores, a dueños de medios, que militó contra los cuidados y que ahora sabemos que participó activamente, porque antes sabíamos que era como parte, que lo había aceptado, qué sé yo. Ahora sabemos que fue parte. Sí. Ahora va a haber más novedades, ¿no? Seguro. Pero ahora sabemos que fue parte. Y es muy grave porque cuando uno piensa, bueno, ¿cómo se va a manejar el gobierno? ¿Cómo se va a manejar todo el frente de todos con esta oposición? Tiene que saber cómo es, si son gente con la cual se puede negociar, se puede llegar a algunos acuerdos. Ahora, si los tipos son golpistas declarados, es otro tema, Sí, ¿no? sí. Sí, Es y además otro tema. levantar un poco la mirada, recién lo charlábamos acá, no fue solo Macri, o sea, fue Macri en Argentina, Lenín Moreno en Ecuador, Bolsonaro en Brasil, justo los 3 países tuvieron los procesos de lawfare más fuertes, o sea, Así en es. Ecuador se proscribió a Correa, en Brasil metieron preso a Lula, acá lograron que gane Macri, y los 3 terminaron apoyando un golpe de Estado en donde no pudieron vía lawfare, porque a Evo también le intentaron. Sí, a Evo le claro. armaron caos, a Evo le inventaron un hijo. O Es sea, bien interesante lo de Evo, porque es la demostración que los tipos no están contra un plan económico, porque Evo tenía todo lo que ellos piden. Tenía superávit fiscal, tenía superávit comercial, pagaba tenía una inflación. tasa de interés internacional del 4%, 3%, como la que les gusta a ellos, estaba desendeudado, no tenía inflación. Es decir, la verdad que no tenían nada que reprocharle, era lo que ellos dicen un país serio. les dolía la redistribución. Y claro, Ese fue el gran logro de Evo. Y el hombre defendía lo nacional, ¿no? Defendía lo nacional, defendía el litio, defendía sus riquezas mineras, petroleras, gasíferas. Y también cómo influye, yo me olvidé de contar hoy una anécdota que habla la otra cara, o sea, así como Macri apoyó el golpe, cómo otro gobierno podía hacer otra cosa. Cuando Evo asume con la promesa de nacionalizar los hidrocarburos. Y tenía el antecedente de Venezuela, que cuando Chávez quiso nacionalizar PDVSA, se la destrozaron. Se la rompieron toda, pero ellos tenían fondos para arreglarlo. Cuando Evo asume,
y dice voy a estatizar todos los hidrocarburos, tenía el miedo de que las empresas rompieran todo y Bolivia no tenía fondos para arreglar eso. Y lo charló en ese momento con Néstor Kirchner. Y Néstor le dijo, bueno, ¿y cuánto sale? Y dijo, no sé, bueno, averiguá. Averiguó y le dijo, no, Néstor, es un montón de guita. Dice, pero ¿cuánto sale si te rompen todo, de máxima? Dice, y entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Y que Néstor le dijo, si lo rompen la ponemos nosotros. Andá tranquilo a negociar. Y cuando se sentó Evo Morales a negociar, les dijo a las petroleras, les dijo, miren, ustedes se llevan ahora el 83 y queda el 17, vamos a hacer a partir de ahora al revés. Se queda el 83% el Estado y el 17% ustedes. Y así siguió funcionando y ninguna se fue, que ese es el otro dato interesante. Ninguna petrolera se fue de Bolivia, se quedaron con el 17 que tienen en Ahí incursionás en otro tema, ¿no? Que es la forma de negociar. Porque recordemos que el viernes también hubo nuevamente una manifestación de productores agropecuarios y que Máximo Kirchner introdujo el otro día en el Congreso en un discurso muy importante el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Sí. O sea, los productores agropecuarios, nosotros lo hemos publicado varias veces, no es muy levantado por el resto, que están en el momento más fuerte respecto a las ganancias que tienen, ¿no? Ahí te leo, Ari, todos cuando quieras. Sí, no digamos nada. Tienen ganancias las ganancias más altas de la historia. ¿Por qué? Tenemos precios similares a 2008, tenemos retenciones que son la mitad, tanto en el trigo, en el girasol, como en el maíz, y además desde 2008 hasta ahora la productividad de los productores agropecuarios prácticamente se ha duplicado. Entonces nunca tuvieron tanta ganancia como ahora, aumentaron más de un 200% las ganancias en dólares por hectárea en el maíz, por ejemplo, un 120% en el trigo, y a pesar de eso los tipos quieren pagar menos impuestos. Entonces ahí hay todo un dato. Ellos, el tema del tamaño del Estado, qué sé yo, es un problema de los ricos, no de la economía, ¿no? Porque ellos quieren un Estado más chico para que no los controle y para pagar menos impuestos. Ahora, en Argentina, que una buena porción de la guita la maneje el Estado, ¿no será más importante que la maneje el sector privado? Yo pienso a grandes rasgos que en general el privado es más eficiente, ¿no? Por su ambición y qué sé yo, y trata de hacer mejores cosas con la guita. Ahora, si el Estado devuelve el dinero al mercado, el mercado sigue dando vueltas. Vos no tenés menos productividad porque el dinero pase por el Estado en términos de impuestos y después se redistribuya, en tanto y en cuanto se redistribuya no solo por los ingresos que genera para los jubilados, generación universal, por hijos, qué sé yo, sino por el nivel de inversión que tenga el Estado, ¿no? Que genera riqueza al invertir. Ahora, mientras el dinero circule, es lo mismo que lo tenga el privado que lo tenga el Estado. Ahora, lo que tiene de bueno el Estado es que no fuga dinero. Porque en una economía como en Argentina, que las ganancias de los privados en gran mayoría se fugan, y la verdad es que yo prefiero que la tenga el Estado que no se la fuga, que la vuelve a gastar en Argentina. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que el Estado tiene que pagar deuda de una fuga anterior. ¿Sí? O sea, Macri, para fugar la guita, nos endeudó. Entonces, cuando nosotros vayamos ahora a pagarle al Fondo Monetario Internacional, vamos a estar pagando la fuga. Y ahí es cuando el Estado se hace ineficiente, porque recauda y la usa para pagar deuda, o la usa para fugar, o la usa para pagar deuda que se generó cuando se fugó. Entonces, ahí hay todo un tema que debería llevar discusiones más amplias que este apuro de firmar o no firmar y qué sé yo, donde se juegan muchas cosas. No es menor, no hay un matiz chiquito sobre firmar o no firmar, porque lo que vamos a firmar con el fondo es cuándo vamos a llegar al déficit cero. Después te van a pedir, obviamente, que tengas superávit para pagar la deuda. Vamos a firmar cuándo vamos a terminar con la brecha, como si nosotros pudiéramos decidir cuándo termina la brecha. La última vez que lo intentamos subimos tanto el dólar que disparamos la inflación. Entonces me parece que hay que pensarlo bien, y ahí cuando Máximo habla de que nosotros no nos tenemos que dejar guiar por ese tipo de presiones y lo tenemos que decidir nosotros, ¿no? Que no tenemos que depender ni de las presiones del laboratorio ni del fondo, me parece importante que podamos pisar la pelota. Y guarda que yo soy de los que siempre pienso que hay que sopesar las dos cosas, ¿no? Sí. ¿Cuál es el precio de pagar y cuál es el precio de no pagar? Yo no digo que no pasa nada. Y déjame agregar algo, Roberto, uniendo los dos puntos que venimos hablando hoy.
los casos de Evo y de Dilma, que manejaron sus economías de manera opuesta, ¿sí? Dilma puso un ministro de Economía liberal, Sí. que hizo los deberes y todo, y Evo hizo una economía absolutamente heterodoxa, con buenos resultados, pero alejándose de todas las fórmulas. Bueno, a los dos los voltearon. Claro. Con lo cual, no es, a ver, el tema no es arreglar con el fondo o no arreglar con el fondo. Esa es una herramienta en todo caso. El punto es sostener el apoyo popular, porque es lo único que hoy en día protege a los gobiernos de izquierda, populares, peronistas, como quieras llamarlo, de esta región, de que los traten de voltear. En el Congreso, en las calles, con tanques, como sea. Ellos tienen una paleta enorme de opciones. Acá en la Argentina no sucede porque el gobierno todavía tiene un apoyo mayoritario. El día que se pierda ese equilibrio, el día que tengas más gente en contra que a favor, el día que la gente no esté dispuesta a salir a la calle a defender la democracia y este gobierno, van a venir por el gobierno. No cabe ninguna duda. Entonces, lo que hay que pensar cuando pensás qué firmar con el fondo, cómo firmar, es qué herramienta me permite a mí que la economía se reactive, que los argentinos tengan plata en el bolsillo, tengan comida en la mesa, porque que los argentinos estén contentos con este gobierno es lo único, es la única barrera entre este gobierno y seguir el destino de Evo Morales, de Dilma Rousseff y de tantos otros. Así es. Y pensá que de 2016 que la gente está perdiendo poder adquisitivo. Sí, claro. ¿No? Y que la gente, además, que hay un sector que está yendo a comer a comedores. Entonces, cuando vos hablás de 6 años, ¿sí? No es 2001, que fue unos meses y la economía empezó a rebotar. 6 años de esta caída, primero por la pandemia Macri, después por esta, pero también por lo que ocurre hoy, ¿sí? Por esta pelea de poder que tenemos, no es solo la pandemia. Entonces me parece que va transformando de a poco Argentina en un país distinto, que hay que saber leer, que no es el mismo país que en 2015, ¿no? Es un país distinto en su matriz económica, en su fisonomía social y hasta en su identidad, me parece. Me parece que uno no puede leer a la sociedad de la misma forma que antes, porque hace 6 años que la gente se viene empobreciendo. Hay, no sé, si vos tenías 15 años y ahora ya tenés 21, sí, ¿no? Y creciste en este marco. Digo, hay que saber leer bien cómo está la población, que por ahí te tiene un poco de paciencia ahora. Me dicen que las últimas encuestas ha mejorado mucho el Frente de Todos, pero que va a ser mucho más exigente en los próximos 2 años cuando salgamos de la pandemia, ¿no? Y yo digo ser pragmáticos, yo digo ser pragmáticos, no estoy hablando de ninguna guía en particular, sino pensar, como bien dice Nico, ¿cómo haces para mantenerte en el poder y que no venga esta derecha loca que ya advirtió que lo que va a hacer es hacer lo mismo pero más rápido, ¿no? Es bien complicado. Bueno, y está Cuba ahora, ¿no? Con estas manifestaciones. Era obvio también que dentro de lo que está pasando en la región, recordemos que todavía no se ha reconocido el triunfo de Castillo en Perú. Así es. ¿No? Era obvio que la isla que vive tanto del turismo iba a tener un sector de la sociedad un poco más permeable hoy a las operaciones que se hacen constantemente en Cuba para desestabilizar al gobierno, ¿no? Están teniendo muy bajo nivel de ingresos. Es cierto que hay colas para conseguir muchas cosas y es cierto que también han pasado muchas generaciones. Yo he ido muchas veces a Cuba. Cuba no es la misma y tiene hoy ya generaciones que han convivido mucho más con el mundo capitalista. Cuba no es el comunismo que nosotros conocimos. Sí es un país en donde el Estado es absolutamente preponderante, ¿no? Y donde el Estado marca el rumbo. Entonces, es una sociedad también más compleja, en un marco en el que están sucediendo muchas cosas. Hay que estar constantemente mirando el marco regional y rezándole a San Lula. ¿No? Claro. Es que sí, ningún país se va a salvar solo. A mí me preocupa mucho Cuba, porque lo quiero mucho. Ustedes piensen siempre que Cuba está ahí enfrente, o sea, están los 3 países juntos prácticamente, de Haití y de Dominicana, ¿no? Sí. O sea, es un lugar en donde al lado de Cuba los chicos se mueren de hambre, los chicos no van al colegio, los chicos mueren de cualquier cosa, y en Cuba los chicos no tienen hambre, ni uno. Los chicos tienen salud pública, tienen educación. Bueno, ese país en donde hay 2 o 3 vacunas ya aprobadas, ¿no? Sí. Y
si lo agarran ahí estos te das salvajes. cuenta de la importancia del sistema político, de la presencia estatal, digamos, de la construcción histórica de Cuba. Podría ser Haití, pero no lo es justamente lo contrario. Claro, siempre hay que decir, ¿no? ¿Qué pasó en esos países? Porque no es casual que un país acepte el comunismo, digo, y otro no, ¿no? La verdad que era un país al que el comunismo le salvó, quién sabe, millones de vidas en estos años. Hay tres modelos ahí en realidad, porque tenés el modelo cubano, tenés el modelo dominicano, que no solamente no estuvo bloqueado, sino que recibió una cantidad enorme de dinero de Estados Unidos todos estos años, y el modelo haitiano, que sería el peor de ambos mundos, un país capitalista y no alineado con Estados Unidos directamente, que ya sabemos cómo termina esa historia. Pero la comparación entre Dominicana y Cuba es muy clara. Cuba tiene 50 años de bloqueo y Dominicana 50 años de inversiones récord por parte de Estados Unidos. Y sin embargo, todos los indicadores sociales, obviamente no la macro, pero todos los indicadores sociales no es que dan mejores en Cuba, están a años luz. Son opuestos. República Dominicana no tiene un sistema de salud público, por ejemplo. No tiene. No es que el que tiene es malo, es pobre. No tiene. Entonces, creo que el contrafáctico, que muchas veces se quiere hacer con respecto a Cuba, que se lo plantea, bueno, sin comunismo Cuba estaría mejor, cosa que hay contraejemplos de que no. Lo que habría que preguntarse es cómo estaría Cuba hoy con comunismo y sin 50 años de bloqueo. Bueno, no hay forma de aprobar eso, ¿no? Si vos conoces un poco la economía de Cuba, por ejemplo, los capitales españoles que pusieron la mayoría de los hoteles en un principio, en vez de hacer como en Dominicano, en donde los tipos van, le pagan $100 por mes a los trabajadores dominicanos y se llevan toda la guita a España, Fidel hizo un arreglo que los tipos durante 25 años le tenían que dar la mitad de la ganancia a Cuba, y después de 25 años el hotel era cubano, directamente. Entonces, bueno, si vos negociás en esos términos, es obvio que siempre al país le va a ir mejor, ¿no? Y hubiera vivido mucho mejor si no hubiera tenido el bloqueo, claramente, ¿no? Sí. Pero bueno, es preocupante. Yo siempre le tengo confianza, son estos países que son capaces de resistir, lo han mostrado muchas veces. Por ahí es la primera vez que se encuentran ante esta prueba sin un Castro en el poder, ¿no? Sí, eso es clave. Y de nuevo, lo hablamos recién en el caso de Argentina, pero acá más todavía, el tema generacional. Hoy la gran mayoría de los cubanos son cubanos que nacieron después de la caída del muro. Claro. Es decir, que pasaron quizás su infancia durante el periodo especial que fue en los 90, que fue la época más dura para Cuba. Pero además no... por ponerlo en términos futbolísticos, y perdón por la liviandad, pero no gritan un gol hace mucho tiempo. El cubano, digamos... No ha tenido una buena noticia desde hace mucho tiempo, y eso también desgasta y genera un... Y tampoco desgaste. tienen, digamos, en su experiencia biográfica el transcurso de la revolución, no saben lo que implicó, digo, es solamente una referencia histórica, más allá de que significa algo identitario en Cuba y digo, en la escuela y la cultura en general, digamos, es una omnipresencia. Quien lo vivió también valora de otra manera el significado que tiene la revolución. Sí. Hoy las nuevas generaciones no lo han vivido. Sí, viste que encima los cubanos son longevos, ¿no? Claro. Todavía quedan muchos, y es algo que se va trasladando, qué sé yo, por la forma en que estudian, de todas maneras, o sea, la mayoría de los cubanos se quejan, pero apoyan. Yo creo que indudablemente debe haber un laburo externo, bueno, externo y de los mismos cubanos que viven ahí, a donde les gusta ir a los argentinos, ¿no? Miami. Que tienen mucho contacto con el adentro, con la política interna de Cuba todo el tiempo. Bueno, veremos, es un tema regional. Yo creo que lo de Bolivia va a impactar en Juntos por el Cambio, porque se van a seguir sabiendo cosas, les va a costar, ¿no? Que les sea indiferente. Es que esto, a Roberto, por lo menos en mi caso, yo lo veo como algo más allá del debate político. Yo me sentiría muy aliviado si sale gente de Juntos por el Cambio para decir que eso estuvo mal. Claro. Porque a mí me aterra vivir en un país donde la fuerza de oposición, que maneja el 40%, no tiene el más mínimo compromiso democrático. Me aterra, me da pánico. Es una pésima noticia esto. Sí. Muchos dicen, no, bueno, con esto están jugados, pierden las elecciones.
No me importa que pierdan las elecciones, me importa tener un sistema político donde podamos ponernos de acuerdo en las reglas de juego básicas, que es básicamente respetar el consenso democrático del 83. Y vos fíjate que en los medios de comunicación, bueno, en la tele, salvo C5N, los demás defendieron a Macri. En los portales, primero lo ignoraron y después salieron a defenderlo. Y ahí vos tenés cientos de periodistas que están, o sea, que resuelven que su línea editorial sea por afuera de la democracia. Sí. ¿Te acordás cuando firmaron la solicitada 400 periodistas a favor de Santoro? 400. No estamos hablando de unos pocos. Eso siempre intento yo que entendamos la verdadera magnitud del fenómeno que está ocurriendo en Argentina. El lawfare tiene mucho volumen. Sí. Hay mucha gente participando, que a uno le llama la atención, porque a muchos los conozco yo, ¿no? He trabajado con ellos, pero bueno, ya están en esa dinámica y no van a salir, y no tienen ningún límite, van a bancar cualquier cosa. Porque cuanto más se meten, más comprometidos quedan, entonces tienen que bancar para no terminar. Exactamente. Bienvenidos a los que se quieran arrepentir y redimirse. Por supuesto. Y es muy difícil, ¿no? Están muy adentro. Sí. Están muy adentro. Yo le he charlado con alguno, ¿sabes? Incluso algún exfuncionario de Macri diciéndole, che, pero vos podés contar todo lo que te pasó. Y dice, ¿y después qué hago? Y bueno, qué sé yo, después le puedes contar a tu familia que bueno, que te mandaste una cagada, pero después hiciste lo posible para arreglarla. O sea, no es que no hay vuelta atrás. Claro. Pero el problema es ese, el después que hago, ¿a qué se refiere? ¿No? Y porque hay también todo un sistema de protección. A ellos les dicen, si no decís nada, te vamos a cuidar. Es una mafia. Sí, pero yo no creo que todos los periodistas estén comprometidos judicialmente, porque haber opinado a favor de estos tipos no significa, en todo caso se quedará sin trabajo. Bueno, también nosotros nos quedamos sin trabajo y sabíamos que estábamos teniendo un discurso que nos iba a dejar sin trabajo. Sí, claro. O que nos puede llegar a generar un problema futuro. Sí. Y otro dato que para mí hay que vivir explica así. Esto, lo que les cuesta a muchos periodistas hoy en día y a muchos dirigentes de la oposición también decir que hubo un golpe de Estado en Bolivia. Hablan de la caída de Evo, de la renuncia de Evo Morales, del vacío de poder, de una situación institucional complicada. No dicen que hubo un golpe, un par sí, pero creo que es porque se les escapó. Pero los vi. La carta y la carta de Macri, la carta de Macri, donde intenta despegarse, en realidad termina siendo casi una confesión si uno sabe leer entre líneas, porque en el medio mete un párrafo muy cortito donde habla de que el gobierno de Alberto Fernández está extremadamente débil y al mismo tiempo hace un llamamiento a las fuerzas de seguridad y se solidariza con ellas. Digo, el que sabe leer, hablar de un gobierno débil y después hacer un llamamiento o una solidaridad con las fuerzas de seguridad, es casi, no te diría promover, pero sí empezar a jugar con la idea de que puede haber un alzamiento en la Argentina. Bueno, ya a ese nivel, al nivel de Macri, de Roa, todos esos tipos que uno los ve cada vez más enloquecidos, es claro que ellos saben que si viene un periodo de normalidad en Argentina, es decir, si los medios vuelven a actuar racionalmente, si los jueces vuelven a actuar racionalmente, los fiscales y qué sé yo, ellos es muy factible que sí terminaran presos, terminaran muy complicados. Entonces van a hacer ahora cualquier cosa por defender esa situación. Ellos sí. Digo, no es lo mismo que, no sé, el hijo de Viale, bueno, qué sé yo, quedará quemado un tiempo, ¿viste? No va a tener un problema. Ahora, hay gente que realmente ha cometido muchos delitos, que ha hecho desastre. Entonces, esos tipos van a hacer cualquier cosa. Esos tipos son peligrosos. Perdón, te voy a leer, porque son 5 líneas, este párrafo, que además es un párrafo que si uno puede leer toda la carta de Macri con las mentiras, sacar este párrafo y no cambia nada. La agregó ahí porque está mandando un mensaje. Dice... sin embargo, estas acusaciones sin sustento nos sumergen otra vez en la dinámica alienante y paranoica de un gobierno débil que busca ocultar la realidad que lo acecha. El caso sirve otra vez para agredir la integridad de las fuerzas de seguridad al crear sospechas sobre ellas. Hay un tema también, ¿no? ¿Cómo se han preocupado por cultivar la relación con Gendarmería, Pato Bullrich, ¿no? Sí. Que es la fuerza que ha dado golpes en Latinoamérica, ¿no? Que ha participado en alguno de los golpes. Ahora, es indefendible, con un poquito de información, la cantidad de munición que usó Gendarmería, que puede haber usado Gendarmería en todo caso, es mínima al lado de todos los que mandaron. Y usaron 70.000 cartuchos y había una sola arma que usaba esos cartuchos. Digo, no tiene ningún sentido.
no se puede sostener. Solamente se puede sostener en ese mundo en donde ellos pueden decir cualquier cosa y el periodista no le repregunta, ¿no? Bueno, un símbolo de lo complicados que están con esto, de lo hasta las manos que están con esto, es cómo se tiraron en Scrum sobre la granada de la desmentida del militar boliviano. El tipo dijo, no, es falso. El abogado del tipo, ni siquiera el abogado del tipo dijo, no, es falso porque la firma esto y la fecha no sé qué cosa. Y salieron tipos serios, con una larga trayectoria política, como Federico Pinedo, periodistas que se supone que tienen un prestigio que cuidar, a decir, no, listo, ya está, se cayó la opereta. Claro. Qué rápido se hubieran caído otras operetas si hubiesen tenido el mismo criterio, ¿no? Claro. No, miren, desaparecieron los cuadernos, se cayó la opereta. ¿Te imaginas si hubieran dicho eso? Además, cuando vas a ver quiénes tienen algún grado de participación, digo, está Bullrich, está Garabano, está, no sé si estaba Abad en la aduana, podría estar la AFI, es muy factible que inteligencia haya tenido algo que ver. Y te doy un nombre que va a empezar a aparecer estos días, Fulvio Pompeo. Secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Mauricio Macri, el Gustavo Vélez, si se quiere, de Macri en alguna manera, que además terminó siendo una especie de superministro sobre las áreas de relaciones exteriores, seguridad e inteligencia, y no es casual que estas tres áreas estén juntas en el gobierno de Macri, que manejaba esos tres temas, manejaba seguridad, inteligencia y relaciones exteriores, y seguramente va a estar muy, pero muy complicado cuando avance esta investigación. Bueno, me dicen de dos fuentes, me dicen que las encuestas que se conocieron el fin de semana lo dan, puede ser por el tema de vacunación, ¿no? Lo dan mejorando mucho al Frente de Todos, en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente. Y bajó bastante la carne en Liniers. Muchos dicen, bueno, pero todavía no bajó en los super, en las carnicerías. Si baja tanto en Liniers es factible que termine bajando. Y hay margen para que bajen en las carnicerías y tener un poco más de ingreso por cantidad. Siempre se sabe que se puede ajustar por cantidad y por precio en economía. Bueno, si te da margen para bajar el precio, te aumenta la cantidad, que es algo que se viene necesitando. Están vendiendo muy poco las carnicerías. Bueno, la medida era para bajar, ¿no? Si vos prohibís un mes toda la exportación y después prohibís el 50%, que es un montón, digámoslo de tal manera, estás pagando un precio alto cuando haces algo así, y... Espera que me están metiendo un montón de mensajes. Estás pagando un precio alto cuando tomás una medida así, entonces tiene que dar un muy buen resultado para que eso ocurra. Yo creo que sí, que se va a ver, como ustedes saben, yo he sido carnicero. Eso que le quita todo, dicen, fuiste carnicero. Bueno, yo me pagué los estudios, ¿viste? Y la verdad es que una vez que te bajó el precio, vos querés vender. Y está muy atomizada la venta de carne en Argentina. Y en todos lados, no que baje solamente en los puntos donde tiene las ofertas de ellos. ¿Se entiende? Pero bueno, con la vacunación avanzando a este ritmo, ahora en los últimos 7 días Argentina fue el país que más vacunó. Sí, casi el 1% de su población cada día. Es una barbaridad de vacunas la que se están dando. Pero además, la buena noticia no es solo la cantidad de vacunas que se están dando, sino que hay vacunas para seguir dando este ritmo. Porque el problema cuando das 1 millón de vacunas cada 2 días y medio es que tenés que tener muchos millones de vacunas guardados para que no se te acaben en una semana. Y está pasando, y sigue pasando. Hoy llegan 2 millones más de 3 compañías distintas. Van a seguir llegando el resto de Sinopharm en lo que queda del mes. Van a seguir llegando AstraZeneca. Ya, por lo que me dicen, esta semana podría empezar a distribuirse la Sputnik fabricada en Richmond. ¿Sí? Esta semana podrían empezar a aplicarse estas vacunas acá. Ya estaría el visto bueno de los rusos. Y además hay que esperar porque en estos días va a haber novedades sobre la donación de vacunas de Estados Unidos. Sí, ya estaba todo más o menos cerrado. Me decían que esta compra de Moderna permitía también que entre dentro del sistema de donación. Exactamente, o sea, al haber un acuerdo entre el laboratorio y el país, Argentina puede recibir las vacunas de Moderna, ya sea las que negocia directamente con el laboratorio, como a través de COVAX, que por ahora no está previsto que lleguen vacunas de Moderna por COVAX, pero podría suceder, y a través de las donaciones directas que hace la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, Argentina hoy es de los países que tienen más de 500.000 habitantes, el 16 que más vacunó.
sobre, no sé, 210, 220 países, cuando son una cosa así. Quiere decir que claramente está dentro de una élite, que además supera su capacidad, porque Argentina, después como lo dejó Macri, es el país número 40 en PBI, Cristina lo había dejado 21. Sí. ¿No? Entonces, si vos no sos uno de los 16 países más ricos y lográs estar en ese lugar, la verdad es que en ese sentido uno no tiene nada que reprochar. El tema de Pfizer, digo, estaba leyendo que los brasileños compraron 100 millones de vacunas de Pfizer, le entregaron 3, le entregaron el 3%. Es decir, si nosotros hubiéramos comprado 12 millones, nos hubiera entregado 360.000 vacunas, no nos hubiera cambiado nada. No le resolvió el problema a Uruguay, no le resolvió el problema a Chile, tuvieron que salir a comprar otra vacuna corriendo porque no les cumplió. No tiene ningún sentido, todo lo que dicen. La verdad que el gobierno vacunó y yo debería decir que no he tenido noticias de que ningún gobernador lo haya hecho mal. No. Es decir, que en general también la logística que está puesta por los gobernadores, por los intendentes, también estuvo bien. Sí, sí sucede que hay lugares donde la gente es más renuente a vacunarse por culpa de la campaña de desinformación que hubo. Y bueno, claro, eso no es responsabilidad del gobierno. Eso no es responsabilidad del gobierno. Sí. No, yo creo que esto está bien y que seguramente las elecciones un poquito mejorarán las situaciones en las cámaras. Lo que sí me parece que después, en los próximos 2 años, va a haber que tener una actitud mucho más fuerte, porque vos no podés pasar mucho tiempo tampoco con la gente mal, con la gente aguantando, por el significado político también, ¿no? Porque ¿qué es ese núcleo duro, ese casi 40% que siguió confiando en Cristina a pesar de todas las barbaridades que dijeron? Eso se armó por muchos años en donde esa población recibió cosas, aprendió a confiar, porque en el fondo uno confía, viste, siempre se dice, no importa lo que vos le digas a tus hijos, sino lo que tus hijos te ven hacer, ¿no? Los políticos pueden decir lo que quieran, lo importante es lo que ves hacer. Y esa cantidad de gente que ha creído en Cristina, si pasa mucho tiempo y uno no puede dar respuestas, por la razón que sea, no digo que sea culpa del gobierno, no me voy a poner en la discusión de funcionario por funcionario, eso se puede perder con el tiempo. Seguramente algo se habrá perdido, qué sé yo, en este tiempo, porque no todo el mundo entiende. Yo escucho en TN, por ejemplo, hablan de la crisis económica sin mencionar que hay una pandemia. ¿No? Entonces me parece que estaría bueno que haya un debate postelectoral importante sobre el rumbo que va a tomar el gobierno y hasta dónde es capaz de tensar esa relación de fuerzas. Hoy están muy enojados con lo que hizo la CNB, el Banco Central, el fin de semana, que es que les prohíbe a las empresas timbear con el contado con liqui y después jugarlo en el dólar, en el mercado único libre de cambios. Está bien, pero estaban haciendo trampa. El Banco Central está haciendo lo que corresponde. No lo hizo en su momento en 2020, aprendió la lección, sí. Y ahora lo está haciendo bien. Digo, repaso lo dijimos todo lo que ellos critiquen está bien. No, digo, repaso lo dijimos hace un rato, lo que estaban haciendo las grandes empresas era con un quit, operaban en el contado con liqui, y después iban con otro quit que es de ellos mismos, porque era una subsidiaria, y compraban dólares. Porque está prohibido hacer eso. Bueno, ahora se los prohibieron hacer con los 2 quits que formen parte de un mismo grupo económico. Es una gran novedad y hoy van a encontrar un montón de periodistas puteando contra eso, que en realidad están defendiendo la timba financiera, que no se va a la inversión, que se va al dólar. Y el otro gran desafío es, porque vos podés, no sé, ¿viste? De 0 a 100, decís, bueno, no sé, hay gobiernos que hacen 80, otro que hacen 50, otro que hacen 40. Ahora, vos necesitas armar una narración con eso, para darle espesor, para darle volumen, para que la gente comprenda lo antagónico del proyecto político y económico de este gobierno, y del gobierno de Macri. Porque si no, no se termina de comprender qué es cada cosa, y como la gente en el fondo vive peor que hace 2 años. Porque le agarró la pandemia, ¿no? Vos no terminás de entender las diferencias. Entonces me parece crucial qué narración haya en los próximos meses sobre qué es el gobierno de Alberto. ¿Qué es el gobierno de Alberto? Creo que el gobierno de Macri ya sabemos qué es, ¿no? Eso. Bueno, son 10:21.